en la tardecita juntos. Me dijo que se sentía débil, pero muchas veces se había sentido débil. Entonces lo recostamos. La 11:40 M, el Pulso de Miami, presenta Entérate con... Imagina que las cámaras se apagan y es ahí cuando las verdades más crudas salen a la luz. Neda Sandoval, quien pasó años bajo los reflectores, se atreve hoy a romper el silencio de una forma que pocos esperaban. Y revela la historia detrás del telón que no vas a creer. Tras una separación inesperada que dejó huellas profundas, revela con una honestidad brutal lo que realmente ocurrió. Fue una ruptura que no tenía sentido para mí, confiesa, y lo que sigue te dejará sin palabras. Después de un largo proceso de duelo, Neda descubre una nueva perspectiva sobre la vida que jamás imaginaste. ¿Qué fue lo que realmente la hizo transformar esa adversidad en una oportunidad? Lo que está a punto de compartir cambiará todo lo que pensaba sobre ella. No te lo puedes perder. Lo que estás a punto de escuchar cambia todo. Hay periodistas que simplemente informan y hay otros que se convierten en parte de la historia, no por los escándalos, sino por el peso de su presencia, su legado y la fuerza silenciosa con la que ejercen su oficio. Neda Sandoval es una de esas figuras excepcionales. Desde Honduras, esta mujer rompió barreras en el periodismo, pasando de un sueño a una historia de perseverancia que llegó a cada rincón de Estados Unidos. Durante 25 años en Univisión se ganó el respeto no solo por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Con una presencia que capturaba la atención sin necesidad de alzar la voz, fue pionera no solo en el programa Despierta América, sino en el corazón de millones de familias latinas que la vieron como un referente de confianza y profesionalismo. Pero no todo es lo que parece en el mundo de la televisión. En mayo de 2016, en un giro inesperado, Neda se encontró con un adiós sin previo aviso. Fue el golpe de una reestructuración que desdibujó 2 años de trabajo y décadas de dedicación. Y lo peor, un silencio absoluto. Un golpe de realidad que la llevó a tomar las redes sociales y con la sinceridad que la caracteriza, con la compartir con sus seguidores. Lo que pocos se atreverían a confesar que fue lo que realmente le dijo a su esposo cuando todo esto pasó. Prepárate para una revelación que nadie esperaba. A veces, la verdad más impactante está oculta detrás de lo que todos conocemos. Neda Sandoval no solo fue una de las caras más queridas en Telemundo, sino también el reflejo de una mujer que luchó en silencio, que cargó con las sombras de su propia historia mientras iluminaba la pantalla. Pero, ¿qué ocurrió cuando las cámaras se apagaron y todo lo que parecía perfecto empezó a desmoronarse? Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente sucedió detrás de las puertas cerradas de Telemundo. En mayo de 2016, Neda, una figura que había sido el pilar de las mañanas de millones, recibió la noticia que su contrato no sería renovado. ¿Por qué? Un simple comunicado, nada más, un gracias por tu contribución y un adiós sin previo aviso. Pero lo que parecía ser solo una reestructuración podría haber sido algo mucho más oscuro y personal. Algo que estuvo marcado por envidias y secretos que ahora salen a la luz. Según una fuente interna, la salida de Neda no fue solo un asunto de negocios. Aseguran que lo que ocurrió entre Neda, su copresentadora Rachel Díaz y la productora María López fue mucho más complicado. Un conflicto tras bambalinas cargado de celos que terminó con la marginación de María Celeste Aras, una periodista consolidada que tras un gran momento de protagonismo, fue ignorada. No hubo felicitaciones, no hubo menciones, solo un silencio incómodo que, según las fuentes, fue orquestado por las 3 mujeres. ¿El resultado? Neda, junto con sus compañeras, fue señalada y el escándalo terminó desencadenando su salida abrupta. Pero lo de Neda no terminó ahí. Lo que muchos no sabían es que en los momentos más oscuros de su vida profesional, su vida personal también estaba al borde de un colapso. Casada con David Crane, un militar estadounidense, Neda había logrado lo que parecía la vida, una familia feliz, una carrera que despegaba, mellizos que trajeron alegría a su vida. Pero justo cuando todo parecía estar en su lugar, la tragedia tocó su puerta. A solo 4 meses de dar a luz, la vida de Neda dio un giro inesperado. Algo que nadie vio venir. Mientras todos la veían en televisión como la mujer fuerte y decidida,
Lo que no sabían es que luchaba en silencio con los mismos desafíos que cualquier madre, cualquier mujer enfrentaría en la oscuridad de su hogar. El 13 de enero de 2003, una mañana común se transformó en el inicio de una de las pruebas más difíciles que Neida tendría que afrontar. Mientras el mundo la veía brillar en la pantalla, dentro de su hogar la vida se le venía abajo. Y aún así, Neida continuó. No por ego, no por fama, sino por amor, por su familia y por su legado. Todo cambió en un segundo. Esa mañana escuché un ruido tan fuerte que me hizo pensar que algo de vidrio se había roto. Bajé corriendo y lo vi. David, mi esposo, el hombre con el que había compartido mi vida, el padre de mis hijos, estaba colapsado en el suelo de la cocina. Estaba inconsciente, cubierto de sangre y no entendía qué estaba pasando. Mi corazón se detuvo. Él había sufrido un ataque cardíaco masivo y un derrame cerebral. Tenía solo 51 años. Desde ese momento, todo lo que conocía, todo lo que creía que era mi vida, se desplomó. Lo que vino después fue como una pesadilla sin fin. 2 derrames cerebrales más. David, el hombre brillante con una carrera en contraterrorismo que había visto y vivido tantas cosas, quedó incapaz de hablar, caminar o siquiera mostrar afecto. El hombre que me abrazaba con fuerza, ya no podía abrazarme, ni siquiera recordaba cómo hacerlo. El te amo que tanto significaba para nosotros ya no salía de su boca. Lo tuvo que aprender todo de nuevo. Y yo también tuve que ser su todo. Madre, cuidadora, proveedora, protectora y aún así, la ancla emocional de una familia que se desmoronaba. Pero fuera de casa, nadie lo sabía. Todos esperaban ver a la Neida fuerte, sonriente, la que saluda a millones de televidentes cada mañana en Despierta América. Nadie sabía que me despertaba a las 3 o 4 de la mañana, que sonreía frente a la cámara mientras mi corazón se rompía en casa. Nadie sabía que estaba luchando por mantener la estabilidad en un hogar que se desvanecía. Y mientras hacía todo eso, me enfrentaba a la realidad de mis hijos que solo conocieron a su padre como esa figura en silla de ruedas, ese hombre que ya no podía jugar, que ya no podía moverse con libertad. Tenía que llenar los espacios que él había dejado asumir. Todo el peso. Pero aún así, nunca dejé que nadie viera la carga que llevaba. ¿Cómo podrías sonreír frente a las cámaras cuando tu vida personal se desplomaba? Pasaron los años. Años de terapia, medicamentos y pequeñas victorias. Lentamente, de una manera increíble, David comenzó a recuperar lo que había perdido. El amor inquebrantable de nuestra familia lo hizo posible. Recuperó casi todo su funcionamiento neurológico. El lado izquierdo de su cuerpo quedó débil, pero logró caminar con un bastón. Y lo más importante, volvió a ser parte activa de nuestras vidas. Ya no podía hacer las cosas que hacía antes, pero estaba allí, siempre presente. A lo largo de casi 20 años, aprendí que la vida no siempre es como la imaginamos. Pero lo más hermoso, lo más significativo es que, a pesar de todo, seguimos juntos. Nuestros mellizos nunca conocieron a su papá sano, pero lo amaban igual. ¿Y yo? Yo me aseguré de que nuestra familia siguiera adelante con amor, con fuerza y sobre todo, con la certeza de que a pesar de todo lo que la vida nos lanzó, seguimos siendo una familia unida. Era una tarde como cualquier otra. Hasta que todo cambió en un segundo. David, mi esposo, había luchado tanto. Se había levantado tantas veces. Pero esa mañana, el destino no fue tan amable. Con el paso de los años, la salud de David volvió a quebrarse. Las caídas fueron más frecuentes y con ellas, nuevas complicaciones que lo llevaron a perder la capacidad de caminar. Ya no era el hombre fuerte que conocí. Me enfrentaba a un dolor que no solo era físico, sino también emocional. Él, el hombre que me había dado todo. Ya no podía ofrecerme nada más. Y a pesar de todo, yo seguía adelante, luchando por mantener la esperanza viva. En casa, compartía nuestra vida en redes sociales. Hablaba abiertamente sobre su condición y las pequeñas victorias. Pero al mismo tiempo, sentía el peso de una carga que nunca imaginé cargar sola. Nuestros hijos aún eran pequeños y David, mi compañero de vida, ya no podía trabajar. Mi realidad había cambiado por completo.
No solo era la cuidadora, sino también la que debía asegurar el futuro tanto para mis hijos como para mí. Fue entonces cuando tuve que poner todo sobre la mesa. Fui a mis jefes sin miedo y les dije lo que necesitaba. Tengo 2 hijos de 10 años. Esto no es ego, es supervivencia, les dije. No iba a esperar a ser desplazada. No iba a esperar a que las circunstancias me arrastraran. Fue entonces cuando me pidieron dejar Despierta América, el programa que había sido mi segunda familia durante años. No fue solo un cambio de trabajo, fue un corte profundo, un doloroso adiós a una etapa que había definido mi vida. Fue un shock, algo que nunca imaginé, los 20 años de Despierta América. Y qué mejor hacerlo con quienes lo crearon, con quienes hicieron historia hace 20 años. Pasaron los años y en diciembre de 2021, tras casi 2 décadas de cuidados, me reuní con mi familia para celebrar las fiestas navideñas. David estaba allí, débil pero presente. Había sido una vida de lucha, pero también de amor y perseverancia. No sabía que aquella sería la última Navidad juntos. En febrero de 2022, apenas unas semanas después de las fiestas, David se fue en paz. Su corazón simplemente se detuvo. Se fue tranquilo, rodeado de su familia. Dios fue misericordioso con él. Y ahí estaba yo, perdida. Durante 19 años, mi vida había girado en torno a su cuidado. Cada visita al hospital, cada terapia, cada pequeña victoria era parte de nuestra rutina. De repente, todo eso se desvaneció. No sabía qué hacer. David ya no me necesitaba como antes. Y aunque su vida estuvo llena de limitaciones, siempre estuvo ahí, escuchándome, creyendo en mí, siendo mi mejor amigo, el que conocía mis miedos y compartía mis sueños. David siempre estuvo a mi lado en los momentos de soledad, en los momentos de incertidumbre. Y cuando llegó su momento de partir, dejó claro su último: quería descansar en el tranquilo cementerio de Minas de Oro en Comayagua, Honduras, el lugar que había sido su refugio. Así, en su último suspiro, me dio la paz que tanto necesitaba. Por supuesto, cumplí esa promesa. Él se fue antes que yo, pero hemos honrado su última voluntad. Ahora descansa en la tierra que lo recibió con tanto amor. Y algún día, cuando llegue mi hora, descansaré a su lado. Esos primeros meses sin él fueron un verdadero desafío. Porque no solo perdimos a un padre, perdimos una presencia constante, una figura que había estado con nosotros en cada etapa de nuestras vidas. El primer día del padre sin él, en junio de 2022, fue especialmente difícil. Fue la primera vez que nos enfrentamos a ese día sin su risa, sin su calma, sin su apoyo. Y no fue solo ese día. Cada celebración, cada aniversario, cada cumpleaños, cada Navidad dolió un poco más. Sin su voz, sin su abrazo, sin su energía. Recuerdo que en esos momentos me aferraba a mis hijos, a nuestras conversaciones, porque hablar en familia ayuda. Recordar juntos sana algo. Extrañamos tantas cosas. Desde los abrazos hasta el olor de su comida favorita, el café compartido, todo eso. Pero lo más importante, lo que nos mantiene fuertes, es mantenerlo vivo dentro de nosotros. Para mi hija Ali, el duelo fue especialmente profundo. Ella me decía: cuando mi papá murió, me enojé. Enojada con la vida, enojada con Dios, enojada con todo. Y sé que ese dolor, esa confusión es algo que muchos de nosotros sentimos cuando perdemos a alguien tan amado. Pero siempre con calma, les recordaba a mis hijos y a todos los que nos rodean que ser fuerte no significa olvidar. Ser fuerte significa recordar con amor y seguir adelante, vivir con esperanza. Y aunque el dolor era inmenso, yo seguí adelante. Cumplí 62 años en marzo de este año. Y lo digo con orgullo. No porque sea un hito relacionado con la jubilación, aunque sí lo es en los Estados Unidos, sino porque cada uno de esos años los he ganado, los he vivido con dignidad, con amor y con una voluntad de seguir. Desde que dejé Telemundo en 2016, tomé la decisión de convertirme en comunicadora independiente. Y eso me permitió el tiempo más preciado de todos. El tiempo para estar con David, para estar con mis hijos.
En esos últimos años que compartimos juntos desde casa, lancé En Casa con Neida, un programa donde tengo el privilegio de entrevistar a políticos, celebridades y colegas periodistas. Desde mi sala en Miami, me conecto con personas de todo el mundo compartiendo historias que siguen siendo el corazón de lo que siempre he sido como periodista. Y ahora, en el verano de 2025, me embarco en un nuevo capítulo. Regreso a la televisión. Esta vez como conductora de Enfoco, un programa semanal de investigación en Hatton. El estreno será el 24 de agosto, transmitido en horario estelar los jueves con repetición los sábados. Este no es solo un regreso a la televisión. Es un regreso a mis raíces, a lo que siempre he amado hacer. Este proyecto con EAT realmente habla a mi alma periodística. Vamos a explorar las historias más profundas, esas que realmente importan. Este programa tiene una imagen fresca, moderna, pero lo más importante es que está construido sobre el tipo de contenido que creo que el público merece. La gente respeta el periodismo serio y yo les agradezco profundamente el respeto y cariño que me han dado durante toda mi carrera. Entre la alegría y el dolor, entre las cámaras y el silencio, nunca he dejado de contar historias. Y tal vez la más grande de todas, la que más ha transformado mi vida, ha sido la mía propia. Una historia de amor, coraje, pérdida y de empezar de nuevo, no desde cero, sino desde la experiencia. Cuando David se fue como si el mundo se detuviera. Los últimos días juntos fueron tan difíciles. Pero lo que me quedó claro fue que no podía permitir que se fuera sin hacerle saber lo mucho que lo amaba, lo mucho que lo admiraba por todo lo que fue y todo lo que hizo por mí, por nuestra familia. Cuando le siempre estaré a tu lado, pase lo que pase, no fue solo una promesa, fue la verdad. No se trataba de palabras vacías, sino de un compromiso profundo con el hombre que había sido mi compañero, mi amor y mi mejor amigo. En esos momentos, todo lo que importaba era que él supiera que aunque su cuerpo ya no respondiera, su espíritu seguía vivo en mí, en nuestros hijos, en todo lo que habíamos construido juntos. Las últimas palabras que le dije fueron sencillas, pero cargadas de todo lo que no podía decir en ese te voy a esperar siempre. Lo que no le dije en voz alta, se lo dije con mi corazón, que lo amaba más que nunca y que aún en su partida seguiría llevándolo conmigo. Para mí, esas fueron las palabras más importantes. Y aunque el dolor de su ausencia sigue siendo agudo, esas palabras son las que me mantienen fuerte. Las últimas palabras que le dije fueron un reflejo de lo que él significó para mí, de lo que siempre fue. No fue un adiós, sino una promesa silenciosa de que su amor siempre estará en mi vida, de alguna forma, guiándome como siempre lo hizo. Y así, entre la luz y la sombra, Neida sigue adelante, demostrando que incluso en los momentos más oscuros hay un camino hacia la esperanza. ¿Qué piensas sobre las decisiones que tomó en esos momentos tan difíciles? ¿Crees que su fuerza y determinación son un ejemplo para todos nosotros? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.